abordan varias temáticas. La situación es la siguiente: se tienen dos rectas, se tiene esta recta R1, esta recta R2, ambas son paralelas. Además se tienen otro par de rectas, las rectas R3 y R4, que también son paralelas. Se tiene en este punto donde se corta en el punto D, se tiene una circunferencia que está circunscrita en estos tres puntos, en este punto, en este punto, en este punto, y se tiene un ángulo central del cual se conoce o se tiene el valor. Muy bien. Además se forman unos triángulos desde este punto B, digamos una horizontal, una vertical hasta este punto, el punto B, de acá hasta acá el punto C, formando el triángulo BC, al igual el triángulo acá GHF, este corresponde al punto F. Muy bien. Además de todos estos segmentos, el segmento FG y EB son paralelos. Entonces, ¿qué datos me dan? Primero, antes de preguntar o de trabajar lo que se pregunta, ¿qué datos me dan? Me están dando la longitud de este segmento, el segmento BE, que mide 10 centímetros. Además, me están diciendo que el segmento BC es congruente o tiene la misma medida que el segmento GH y mide 3,95 centímetros cada uno. ¿Listo? Además, ¿qué datos me dan? Me dan el valor de este ángulo, del ángulo EBC, me dicen que vale 110 grados y que el ángulo central, este ángulo central, mide 80 grados. ¿Ok? Me preguntan, determine, con base con estas consideraciones, determine cuál es la magnitud del segmento EC, cuál es la magnitud del segmento AB, desde A hasta B, cuál es la magnitud del ángulo ADE, hay que simular una recta desde acá hasta acá, este ángulo cuánto mediría, ADE. También me preguntan cuánto mide el ángulo FGH, cuánto mide el segmento FH, cuánto mide el segmento EF, cuánto mide la altura del trapecio que se forma acá, de la altura del trapecio DEFG. Además de su área, me piden el área del triángulo FGH y además me piden el área del paralelepípedo, del paralelogramo AD, desde aquí, que va a FGD. Muy bien, entonces en esta parte vamos a comenzar ordenadamente con el primer punto. Lo primero que vamos a hacer es hallar el segmento EC. Muy bien, para el primer punto, ok, voy a trasladar el triángulo, el triángulo BCE, ok, del cual tenemos ya los datos, tenemos entonces, en este sentido, tenemos otra por acá, y otra acá. Muy bien, ¿cuáles son los puntos? Los puntos, entonces, igual que la gráfica, lo que voy a hacer es trasladarlo acá, B, C y E. Tengo las dimensiones de BE, me dicen que BE mide 10 centímetros, me dicen que BC mide 3,95 centímetros, ok, y que el ángulo, este ángulo EBC, mide 110 grados. ¿Listo? Entonces con estos datos aquí aplico la ley de cosenos. Entonces yo sé para que este segmento de C va a ser igual a la raíz cuadrada de el cuadrado de los lados, la 10 al cuadrado, más la suma más 3,95 al cuadrado, menos el producto de los dos lados, menos dos veces el producto de 10 por 3,95 por el coseno de ese ángulo. ¿Cuál es ese ángulo? De 110 grados. ¿Listo? Ok. Opero reemplazando todos estos valores y obtengo un valor del segmento EC, okay, de 11,37 centímetros. Ya lo había hecho previamente para ahorrar tiempo. Listo, entonces lo importante es aquí que
que sepan que con base en los datos que tenga, usted tiene que determinar que se puede utilizar. Por ejemplo, en este caso puede utilizar la ley de cosenos. Si conozco dos lados y el ángulo, puedo hallar el otro lado del triángulo. Muy bien, ¿qué se tiene en esta geometría? Se tiene que este ángulo central que mide 80 grados es el doble al valor de este ángulo escrito. O sea, que quiere decir entonces que el ángulo EDG es la mitad del ángulo central. Además, en esta geometría se tiene que este ángulo, el ángulo GDE, también es congruente con el ángulo AEB. ¿Por qué? Porque los lados son paralelos entre sí. Este lado, este lado de este ángulo, ¿ok?, es paralelo a este, como este es a este. ¿Listo? Por tanto, ese ángulo GDE va a ser igual a 80 grados del ángulo central sobre 2, obteniendo un valor de 40 grados. Y este ángulo, además, este ángulo GDE es congruente, como ya lo vimos, con el ángulo BAN. Ahora, como este ángulo EBC mide 110, este ángulo EBA debe ser el suplemento. Quiere decir que ambos deben de sumar 180. Si este mide 110, este ángulo debe medir 70 grados. Pues, ¿de dónde se obtiene? A 180 le resto este ángulo, obtengo el ángulo de 70 grados. Además, como tengo este de 70 grados y este ángulo de 40 grados, ya puedo determinar el valor de este ángulo. Recuerda que la suma de los tres ángulos debe dar 180, entonces si este mide 70 y este mide 40, para que me dé 180 debe medir 70 grados, quiere decir que el ángulo AEB mide 70 grados. Ahora, para determinar la medida del segmento AB, vamos a utilizar las magnitudes del triángulo ABE, en las cuales ya conozco los ángulos y conozco un lado. Este lado cual conozco el lado EB. Entonces vamos a aplicar la ley de senos. Voy a trasladar el triángulo con sus respectivos valores. Muy bien, entonces tenemos el triángulo de los cuales entonces este sería el punto A, este sería el punto B, conozco esto que mide 10 centímetros, obtuve el valor de este ángulo. Recuerda que aquí lo importante son este y este que son los opuestos, este que me dio de 40 grados y este que me dio de 70 grados. Listo. Entonces ahora puedo aplicar la ley de senos para hallar AB. Entonces yo sé que AB es al seno del ángulo opuesto, como el que tengo 10 es a seno del ángulo opuesto, en este caso el seno del ángulo opuesto de los 40. Entonces de aquí despejo el segmento AB. El segmento AB a que será igual. Entonces este pasa a multiplicar con 10, entonces me queda 10 seno de 70 sobre seno de 40. Muy bien. Aplico, opero y obtengo un valor del segmento AB de 14,62 centímetros. Muy bien, ahora voy a trazar una recta desde A hasta D para que identifiquemos el paralelepípedo
perdón, el paralelogramo que se forma, el paralelogramo ABED. Sabemos que cuando en un paralelogramo los ángulos opuestos son congruentes. Entonces, quiere decir entonces que el ángulo ADE debe ser congruente con el ángulo ABE. Y si el ángulo ABE mide 70 grados, el ángulo ADE también tiene que medir 70 grados. Quiere decir que el ángulo ADE mide 70 grados. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de la relación entre los ángulos. Bien, entonces ya acabamos de decir que el ángulo ABE es congruente con el ángulo ADE, o sea que mide 70, y como el ángulo EDG nos dio de 40, el ángulo ADG va a ser igual a los 70 menos 40, un valor de 110 grados. Quiere decir que el ángulo ADG mide 110 grados. A su vez, ese ángulo ADG es congruente con el ángulo FGH. ¿Por qué? Porque tienen común un lado y el otro lado es paralelo. Quiere decir que son congruentes. Podemos concluir entonces que el ángulo FGH también mide 110 grados, que es la misma medida del ángulo que nos dieron inicialmente, el ángulo EBC o CBE, ¿ok? Quiere decir entonces que los ángulos CBE y FGH son congruentes. Por lo tanto, podemos establecer que los triángulos CBE y FGH son congruentes. ¿Por qué? Porque tienen los mismos valores de los lados. ¿Qué quiere decir? Y de dos lados y un ángulo. Quiere decir que el lado BC es igual al lado GH y el lado BE es igual al lado EG. ¿Por qué? Porque son segmentos paralelos entre paralelas. Por lo tanto, además, como vimos anteriormente, el ángulo CBE es congruente con el ángulo FGH. Entonces esos dos triángulos son congruentes, por lo tanto todos sus lados correspondientes también son congruentes. De acá se puede entonces establecer que EB es igual a FG. Por lo tanto, como nos piden el lado FH, podemos establecer que es igual al lado, pues que es congruente al lado EC, porque ambos triángulos son congruentes. Por lo tanto, el valor de FH va a ser igual a 11,37, el mismo valor que obtuvimos calculando EC. En el triángulo ABE observamos que los ángulos ABE y AEB son congruentes, miden 70 grados, quiere decir que el triángulo es isósceles. En los triángulos isósceles, los lados correspondientes a los ángulos congruentes también son congruentes. Podemos concluir entonces que este segmento AB es congruente con el segmento AE. Como calculamos el valor de AB de 14,62, podemos concluir entonces que la magnitud del segmento AE también es de 14,62. Muy bien, ahora me piden el valor del segmento EF, el segmento EF, ok. Como un dato dado desde el comienzo me dieron que el valor del segmento DG es de 20 y acabamos de calcular el valor de AE de 14,62. Entonces podemos establecer que este segmento EF es igual a los 20 menos los 14,62, obteniendo un valor de EF de 5,38.